Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Hola, hola. Bueno, ¿sí se ve bien pantalla? ¿Todo bien? Sí, ¿Audio bien? sí, Ok, profe, todo bien. muy bien. Vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy, la clase antes de la fiesta, ¿verdad? Vamos a terminar ya este PDF, ya nos falta poquito y a ver después qué sigue, ¿no? Bueno, entonces estábamos el lunes viendo la parte de los segmentos, que prácticamente ya terminamos de ver, nada más para recordar un poco lo que vimos de los segmentos, ¿no? Este diagramita pues es bastante ilustrativo, ¿no? ¿Qué es un segmento? ¿Qué diríamos cuando nos pregunten qué es un segmento? ¿No? Podemos verlo desde distintas perspectivas, ¿no? Una primera definición pues es la más técnica, decir un segmento pues es un conjunto de ¿qué? ¿Qué sería cada uno de estos renglones? ¿Un conjunto de qué? ¿Qué sería? Extensiones. De extensiones, muy bien, ¿no? Un conjunto de extensiones. Y a su vez, cada uno de estos cuadritos, ¿qué sería? ¿Un qué? Bloques sobre todo. Un bloque, muy bien. Entonces, ese es verlo desde esa manera, ¿no? Desde la jerarquía de estructuras lógicas. Un poquito más viéndolo desde el punto de vista de nuestros objetos, ya del lado del modelo relacional, cómo se relacionan los segmentos con una tabla, por ejemplo, ¿no? Decíamos que siempre se va a crear un segmento para los objetos que requieran almacenar datos. ¿Qué objetos de nuestro modelo relacional requieren almacenar datos? Por ejemplo, una tabla, ¿no? Una tabla entonces siempre va a estar asociada a su segmento, ¿ok? La tabla empleado foto va a tener siempre asignado un segmento. Si la tabla empleado foto está particionada, entonces vamos a tener un segmento por cada partición, ¿ok? Si la tabla no está particionada, entonces solamente habrá un esquema para toda la tabla y hasta ahí, ¿vale? Después, al interior de la tabla puede provocar la creación de más segmentos. Entonces, en estricto sentido, una sola tabla puede generar, ¿qué? N segmentos, ¿ok? N segmentos. ¿Cuáles serán esos segmentos? Va a depender de lo que tenga la tabla. De entrada, cada índice, ese es bien importante, cada índice que genere la tabla puede tener columnas, ¿no? Y esas columnas pueden generar índices, ya sea de manera implícita o explícita. Ustedes sabrán que de manera implícita, ¿quién me dice ejemplos de que generen índices implícitos sin que nosotros, o sea, ¿qué significa implícitos? Que nosotros de manera que no escribimos la instrucción create index para poderlo crear, ¿ok? Por la naturaleza del contenido de la tabla se van a crear índices implícitos. ¿Quién me da un ejemplo de alguna situación donde se provoca la creación de un índice implícitamente? Cuando elegimos una llave primaria. Ajá, ese es el caso más común, ¿verdad? Cuando podemos el constraint primary key, implícitamente se crea un constraint unique. ¿Ok? Otro escenario sería cuando a la tabla le agregamos, aparte del constraint de primary key, un constraint unique, ¿no? Tanto constraint primary key como constraint unique generan un índice unique implícito. Entonces, esos dos índices van a generar su propio segmento. Por ejemplo, el índice de la PK. Entonces, si la tabla tiene una PK y a lo mejor dos o tres columnas con índices, con constraint tipo unique, entonces cada constraint va a tener su índice y por lo tanto cada índice su segmento, ¿vale? Y las otras columnas que generan un índice implícito, como bien comentan aquí Roberto, es columnas tipo club o también podrán ser columnas tipo blob, por ejemplo, una foto. Estos dos tipos de datos genera cada columna que sea tipo club o blob una pareja de segmentos. El segmento para guardar los datos binarios, que en este caso sería la foto,
Aquí estarían los datos binarios de la foto y un segmento en donde se guarde el índice de ese binario o de ese dato club. Este segmento podríamos entenderlo como el segmento que representa el puntero, ¿no? Que me lleva a los datos donde están ya las fotos o dependiendo, ¿no? Los PDFs, etcétera. Entonces siempre una columna Blob Club va a venir acompañada de dos segmentos. Entonces, ese es a nivel general la lista de segmentos que puede tener una tabla. Entonces, este es un segundo punto de vista, ¿no? De cómo podemos entender el concepto de esquema. Todavía bien, hay una tercera forma de entender los segmentos, pero eso viene ya en el siguiente tema. Ahorita lo comento brevemente. Es cuando los asociamos con un table space y con data files, ¿ok? Que sería yo creo que la parte más interesante, ¿ok? ¿Cómo se asocian los segmentos? Aquí podríamos tener segmento 1, segmento 2. Los voy a poner de esta manera. Segmento 1, segmento 2, segmento 3. Si lo vemos a nivel de base de datos, pues nuestra base de datos va a tener muchos segmentos, ¿no? Segmento 4, segmento 5. Si nos olvidamos ahorita un poquito de las tablas, por acá van a estar nuestras tablas, ¿no? Nuestra tabla T1, nuestra tabla T2. Cada tabla va a tener sus respectivos segmentos, ¿no? Que se crean debido a diferentes situaciones. Pero al final, pues vamos a tener una lista de segmentos, ¿no? Aquí viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo organizamos o cómo diseñamos o cómo distribuimos todos nuestros segmentos a lo largo de toda nuestra base de datos? ¿Ok? Y aquí tenemos varias opciones. Nosotros podemos agrupar los segmentos en table spaces. Podríamos decir, ¿sabes qué? Sin importar de qué tabla, a qué tabla pertenezcan, nosotros podemos agruparlos como querramos. Podríamos decir tal vez que estos 5 segmentos van a ir a un table space, por ejemplo. Y podemos decir que estos otros segmentos van a estar asignados a otro table space. En el tema 6 vamos a ver algunos tips, algunas ideas para decidir cómo podemos agrupar segmentos en diferentes table spaces. Entonces, esta es otra manera de ver cómo se relacionan los segmentos con otras estructuras. Aquí es más interesante porque empezamos ya a diseñar una base grande productiva, ¿no? En múltiples table spaces, ¿no? Entonces, este es otro siguiente nivel. Y ya el último nivel que vamos a ver es, tenemos una lista de table spaces, ¿ok? Y todavía aquí podríamos hacer algo. Tenemos data files, ¿no? Ya hemos platicado de que pues también podremos tener múltiples data files. Podremos decidir que cada table space pueda tener varios data files, ¿ok? No solo uno. Ahorita, por ejemplo, su instancia que tienen, la instancia 2 que tienen creada, tienen una relación 1 a 1, ¿no? Siempre. Un table space, un data file. Lo más sencillo. Pero eso no se queda ahí. Podríamos agregarle más data files, ¿ok? Entonces, se fijan todo el nivel de configuración que podemos agregar, pues es bastante complejo, ¿no? Y todavía a nivel de data file, este sería un data file, tenemos todavía un nivel más, ¿no? Les dije que era el último, no es cierto. Me faltó uno. Los data files podríamos decidir en qué disco, ya en un dispositivo de hardware, en qué disco lo vamos a guardar. Pudiera ser que estos dos data files están en el disco 1, estos otros están en el disco 2 y así sucesivamente. Entonces, fijan cómo podemos tener una organización física bastante compleja, de tener múltiples discos, múltiples data files, múltiples table spaces y en cada table space tener múltiples segmentos. ¿Ok? Y los segmentos pues obviamente atienden ya a los objetos del modelo relacional, a tablas, a índices, a objetos club, blob, ¿no? Por ponerles un ejemplo.
una decisión de diseño pudiera ser, ¿sabes qué? Quiero que todas las fotos de nuestros empleados, ¿no? Todas las fotos las vamos a guardar en un disco, ¿ok? Para no, sabemos que pues las fotos pueden generar bastante espacio en disco, pues vamos a dedicar un disco especial para las fotos, ¿no? Un disco a lo mejor que tiene grandes capacidades de almacenamiento. Entonces, normalmente, ¿qué se hace? Este disco se asocia a un table space que va a ser especial para las fotos y por lo tanto este table space se lo podemos asociar al segmento de la columna foto. Entonces con eso nosotros podemos distribuir el almacenamiento de una tabla en diferentes discos. Y esto pues obviamente va a incrementar el desempeño al tener discos dedicados. Entonces parte de esas decisiones de diseño es lo que ustedes van a proponer en su proyecto final. ¿Ok? Que por cierto, quien ya quiera, terminando este PDF tema 6, parte 1 y parte 2, ya pudieran, inclusive ya pudiéramos, porque la primera parte es hacer su modelo relacional, hacer su diseño. Entonces, quien quiera ya puede solicitarme la asignación de su caso de estudio para ir adelantando su proyecto final para no dejarlo hasta la última parte del semestre. Entonces, quien ya tenga ahí un ratito libre o quiere empezar a revisar algo del proyecto, envíeme correo y ya les hago la asignación de su caso de estudio. ¿Ok? Bueno, entonces, esto es en cuanto a segmentos. Vamos a continuar entonces. Platicamos un poquito de los segmentos temporales y hasta ahí nos quedamos. Vamos a platicar ahora de los segmentos 1. ¿Ok? Bueno, antes de empezar con ello, ¿alguna duda, alguna pregunta en cuanto a el concepto general de segmento? Muy bien. Entonces, cualquier duda, recuerden ustedes, avísenme, no me dejen avanzar si algo no se entiende. Segmentos 1. Estos segmentos es una clasificación. Ahorita, si se fijan, hemos visto segmentos con base al tipo o a la naturaleza de los datos que contienen. Es otra manera de clasificarlos. Es decir, podemos tener, vamos a llamarles segmentos permanentes de datos finales, por así decirlo, datos finales, que son los de los que hemos estado platicando ahorita, ¿no? Los segmentos que contienen, por ejemplo, datos de tablas, de índices, etcétera. Podemos tener también entonces segmentos temporales, porque decíamos contienen datos temporales. Y también tenemos ahora segmentos con datos undo. Entonces, esta es una clasificación más que podríamos desde otra perspectiva, ¿no? Entender los segmentos, dependiendo la naturaleza de los datos que contienen. Entonces, ya vimos esto, vamos a ver ahora los segmentos undo. Bueno, resulta que, ¿qué es un segmento undo de entrada? Cuando una transacción se crea, ¿no? Ustedes sabemos que ya ustedes conocen lo que es una transacción, ¿no? Un conjunto de instrucciones DML. Hemos platicado en otros temas que cuando se crea una transacción, ¿ok? La base de datos tiene que por ahí guardar una copia de los datos viejitos, ¿ok? Si modificamos un registro, se tiene que almacenar una copia de la versión viejita. ¿Quién me explica por qué se necesita tener una copia de la versión viejita? ¿Para qué se utiliza esta versión viejita? O versión anterior, o versión original. Dicen aquí, en el caso de que se realice un rollback, muy bien, ese es un escenario, ajá. Si yo me arrepiento de hacer estos cambios, ok, pues entonces si hago un rollback, el manejador tiene que tener de alguna manera de dónde sacar la versión viejita, ¿no? Para regresarnos. Entonces, eh, para eso se utiliza la versión original. Otro uso. ¿A alguien se le ocurre otro uso aparte de un rollback?
¿Se acuerdan de las lecturas en modo consistente en el Database Buffer Cache y las lecturas en modo current o actual? Modo consistente y modo current o modo actual. ¿Qué era eso? ¿Se acuerdan? Modo current y modo consistente. ¿No? ¿No se acuerdan? Ya sé que les voy a preguntar en el examen entonces. Tema, ¿qué fue? Tema 4. ¿No? ¿Qué pasa si un usuario viene y intenta leer un dato? Hace una consulta select e intenta leer un dato de, de un registro que está siendo modificado por una transacción. Este registro R1 fue modificado por esta transacción y viene un usuario de otra sesión y ¿qué va a leer? ¿El dato modificado o la versión original? La versión original. La versión original. Entonces decimos que esa lectura, ¿qué será? ¿Una lectura en modo consistente o en modo actual o en modo current? ¿Qué aplicaría ahí? Consistente. En modo consistente, muy bien. ¿Ok? ¿Para qué? Pues para que este usuario no vea lo que está haciendo esta transacción hasta que haga commit. ¿Y de dónde creen entonces que va a sacar el manejador la versión viejita o la versión consistente? Del segmento undo, ¿ok? De la versión original. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando una transacción se crea, cuando inicia, se le asigna, ¿qué creen? Un segmento undo. Un segmento undo. ¿Para qué? Para que ahí se vayan almacenando, ahí se almacene justamente la versión viejita o la versión actual. La versión viejita vamos a llamarle. ¿Ok? Por ejemplo, si estamos cambiando de X hacia Y, aquí se va a guardar una X. Si después hacemos un delete, por ejemplo, si eliminamos una W, pues esta W se va a mantener aquí. ¿Ok? Si cambiamos, no sé, de M a J, pues en la versión viejita se va a guardar J. Todos estos datos viejitos se guardan en un segmento undo. ¿Ok? Una manera de entenderlo pudiera ser, es como si nos dieran una bolsita, ¿no? Empezamos a hacer cambios y nos dan una bolsa y en esta bolsita vamos a ir respaldando todos los datos viejitos. Esa bolsita sería nuestro segmento undo. ¿Ok? Es un contenedor, es un contenedor donde guardamos datos. Y por lo tanto, este segmento undo tiene que almacenarse en algún lado de disco, en disco, ¿no? Entonces, de aquí, este segmento se va a asociar a quién creen. Del lado físico, en dónde van a ir a dar estos datos almacenados, en dónde se van a guardar. Desde el punto de vista lógico, un segmento se asocia con quién, con un table space. Entonces, así como tenemos segmentos undo, entonces vamos a tener ¿qué? Table space ¿de qué tipo? También de tipo undo. Y este table space pues ya se va a asociar con quién? Con disco. Bueno, más bien me estoy saltando un paso con un data file. Y este data file pues finalmente se guarda en disco. ¿Qué quiere decir? Que nuestra versión viejita, nuestra versión original, ¿ok? Puede estar almacenada en disco. ¿Ok? Nuestra versión viejita de los datos se respalda en disco justamente para hacer rollback e inclusive vamos a ver en otros temas más adelante que aunque en estricto sentido cuando nuestra transacción termina, puede ser que ya la versión viejita ya no nos sirva porque ya hizo commit la transacción, ya no vamos a necesitar hacer rollback, por lo tanto el segmento 1 en sentido estricto ya no se requiere, pero resulta que, vamos a ver más adelante, que aunque la transacción ya haya hecho commit, el segmento undo todavía se conserva. Lo podemos tener guardado ahí por cierto tiempo. Por ahí hay
Hay un parámetro que me dice cuánto tiempo puede quedar todavía los datos hundo, ¿ok? Aunque la transacción haya hecho commit. Seguramente usted se preguntará, bueno, ¿y para qué lo quiero, no? ¿Cuál es la idea de tener el segmento hundo si la transacción hizo commit? Una de las funcionalidades que veremos es que es posible, como vamos a ver, deshacer una transacción o regresarme a una versión anterior, aunque ya hayamos hecho commit, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? Imagínense si nos equivocamos, nos damos cuenta que los cambios que aplicamos en una transacción están mal, pero nos dimos cuenta hasta que ya hicimos commit, ¿no? Bueno, hay manera de revertir esos cambios aunque la transacción haya hecho commit. Eso se utiliza con una tecnología que tiene esta base de datos que se llama flashback. Flashback, que vamos a ver un poco más adelante. ¿Ok? Esta es una herramienta bien útil porque nos sirve para deshacer cosas que sin querer la regamos y queremos regresarnos a cómo estaba la base. Por ejemplo, otro uso interesante es cuando de manera accidental borramos una tabla y resulta que los datos que estaban en la tabla pues no debieron haberse eliminado. Esta herramienta me permite restaurar la tabla, ¿ok? Pero siempre y cuando tengamos los datos hundo almacenados. Porque si no, pues, ¿de dónde, no? La base de datos, pues, no es mágica. Tiene que sacar los datos de algún lado, de alguna historia. Entonces, los datos hundo los podríamos ver como un histórico de cómo fue cambiando la base a lo largo del tiempo. Y podemos nosotros guardar parte de esa historia. Entonces, los datos hundo tienen bastantes usos, ¿vale? Entonces, por eso es que pues existen los segmentos hundo. Entonces, así los entenderíamos, ¿no? ¿Dónde nacen los segmentos hundo? Entonces, si yo les preguntara en qué momento se nace un segmento hundo, ¿qué me dirían? ¿En dónde se origina? ¿En dónde se crea? ¿En qué momento se crea un segmento hundo? Cuando se crea una transacción. Muy bien, ahí nace ese segmento hundo. ¿Ok? Entonces ya vimos para qué se utiliza y por lo tanto, imagínense que pues en una base de datos pueden haber muchas transacciones concurrentes, ¿no? Ojalá nada más hubiera una, ¿no? Una base productiva grande pues genera muchísimas transacciones todos los días. Entonces, ¿se imaginan cuántos segmentos hundo se generan? Pues un montón. Entonces, esos segmentos hundo están respaldados a través de un table space, ¿no? Para que puedan estar en disco. ¿Ok? Bueno, otra característica que tienen los segmentos hundo es que las transacciones pueden reutilizar esos segmentos hundo. ¿Ok? A diferencia de los segmentos permanentes que vimos, estos segmentos de una tabla normalita, pues son únicos, ¿no? Nadie los puede reutilizar más que pues, su propia tabla. Pero en el caso de un segmento hundo, se puede entender el segmento como algo circular también, ¿no? Por ejemplo, esta transacción empieza a generar cambios. Por lo tanto, empieza a hacer uso de este segmento. El segmento lo podemos ver así como un anillo que está formado por extensiones, al igual que cualquier segmento, pues está formado por un grupo de extensiones, ¿no? Así como vimos hace rato que cada renglón era una extensión y que tiene bloques, igual un segmento hundo. La diferencia es que se puede ver circular. ¿Por qué? Porque una vez que los datos hundo ya expiran, digamos, que ya terminaron su ciclo de vida, o sea, decíamos que el segmento ya puede desecharse una vez que la transacción hizo commit o puede permanecer más tiempo, ¿no? O sea, pero al final del día, al final va a llegar un punto en el que el manejador va a decir, bueno, los datos de este segmento, su transacción ya hizo commit y aparte ya expiró el tiempo que queremos mantenerlo en disco o en memoria, en disco sobre todo. Cuando ya expira su tiempo, su vida útil, ese segmento se puede reutilizar. Entonces, llega otra transacción y si ese segmento ya puede reutilizarse, entonces se sobrescriben los datos que contiene. ¿Ok? Entonces, por eso un segmento hundo también podemos verlo
como un segmento de tipo circular, porque sus datos se pueden reutilizar, más bien se pueden sobreescribir una vez que su tiempo expira. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende esa idea? Un segmento es no circular cuando se crea una tabla, ¿no? Los datos de este segmento jamás se podrían sobreescribir porque son segmentos asociados a una tabla, ¿no? La única manera de deshacer esto es que elimináramos la tabla. Cuando la tabla se elimina, sus segmentos también desaparecen. ¿Ok? Desaparecen. Que inclusive, vamos a ver un poco más adelante también, que hay una manera en la que los segmentos se pueden conservar aunque la tabla desaparezca. Eso es lo que le llaman la famosa papelera de reciclaje, que veremos un poco más adelante. Pero bueno, ¿se entiende entonces por qué un segmento 1 se le conoce como circular? ¿Ok? Expiran, tienen un tiempo de vida y cuando su tiempo de vida termina, esos segmentos ya se pueden sobreescribir. Digamos que podríamos entenderlo algo parecido, ¿se acuerdan al el read-o-log buffer? Que el read-o-log buffer, una vez que esos read records se almacenan en los online read-o-logs, ya ese espacio que estaban ocupando esos read records ya se puede sobreescribir. Entonces nos da la impresión de tener un anillo. ¿Ok? Bueno, entonces básicamente eso es en cuanto a segmentos UNDO. Entonces vamos a platicar de ellos más adelante, ya desde un punto de vista físico, en temas posteriores. Ahorita con que entendamos qué son los segmentos UNDO, con entender que se originan cuando se crea una transacción y que este segmento UNDO vive más allá del commit y que se almacena, está asociado a un segmento, a un table space UNDO y por lo tanto se almacena en el disco, ¿no? Por ahora con eso es suficiente. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar entonces ahora a lo que sería la administración de los segmentos. Entonces ya vimos segmentos permanentes, segmentos temporales, segmentos UNDO. Ahora, ¿qué les podemos administrar a estos segmentos? ¿Ok? Básicamente, lo que podemos administrarle es la manera en cómo se producen esos segmentos. ¿Ok? Y aquí vamos a hablar de dos formas de administración. De hecho, casi todo lo que vemos en cuanto a administración, casi siempre vamos a ver de dos opciones. Administración manual y administración automática. ¿Se acuerdan, por ejemplo, desde que hablamos de la memoria? La memoria también se administra. ¿Y se acuerdan que hay 3 estilos de administración de memoria? ¿Alguien me acuerda esos 3 estilos? ¿Se acuerdan? Tema 4. ¿Qué opciones tengo para administrar la memoria? Que inclusive el lunes me hicieron por ahí una pregunta, ¿no? Una duda. Bueno, yo les ayudo con la primera opción. La primera es una administración 100% ¿qué? Automática. La segunda, dicen aquí manual, automática y semiautomática. Ok. ¿Qué características tendría la semiautomática? O el automatic share que le llaman, ¿no? Ya en términos de Oracle. Combina, pero ¿qué combina? ¿Cómo se ve? Ya les hace falta un examen, ¿verdad? Fíjense cómo Luis escapa la respuesta a la pregunta, ¿eh? Automática, manual. Pues sí, pero ¿qué combina en automático y qué combina en manual? Ajá, lo que dice Roberto es lo que yo esperaba. Se especifica la PGA y la SGA. ¿Ok? O sea, en automática pura, pues es un solo pastel, por así decirlo. Le decimos el memory target y ahí a la base se hace bolas, ¿no? De este memory target se calcula la PGA y la SGA, pero nosotros nomás indicamos esto. Este es en automático puro.
En semiautomático nosotros especificamos dos cantidades, PGA y SGA. ¿Ok? Aquí entonces nosotros indicamos dos parámetros. ¿Ok? Uno para la SGA y otro para la PGA. ¿Ok? Y en manual indicamos que por ahí alguien tenía unos errorcillos, ¿verdad? Para la manual indicamos PGA y aparte de indicar PGA, indicamos las áreas independientes de la SGA. O sea, indicamos todo esto. ¿Ok? Bueno, en el caso de un segmento también tenemos, obviamente no PGA y todo eso, pero tenemos también administración manual y administración automática. ¿Ok? Entonces, vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos conceptos. ¿Ok? Bueno, ahorita hablamos de esto del high watermark. Primero vamos a ver, existen dos técnicas para realizar la administración del espacio de un segmento. Administración automática, Automatic Segment Space Management, o lo que es ASSM. En la documentación de la base de datos se utiliza mucho este término, ASSM, o Manual Segment Space Management, MSSM. ¿Ok? Obviamente lo que más se recomienda es utilizar la administración automática. ¿Ok? Por lo tanto, de la administración manual vamos a hablar muy poquito porque ya casi no se utiliza. En la administración manual se utilizaba un concepto que le llaman listas, free list o listas libres. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere este concepto? Cuando, por ejemplo, se crea un segmento. ¿Ok? Imagínense que creamos una tabla y esa tabla se le asigna a su segmento. Cuando empezamos a insertar datos a la tabla, el manejador tiene que resolver una situación. Quiero almacenar registros, pero entonces le tengo que preguntar al segmento, oye segmento, necesito que me des una extensión porque necesito almacenar registros. Entonces el segmento tiene que de alguna manera saber qué extensiones tiene libres, ¿ok? O dónde hay espacio para poder crear una extensión. Entonces, en el modo manual se utilizaban una especie de lista. Imagínense que el segmento tiene por ahí una lista que me dicen, ah, mira, pues aquí tengo espacio, ¿no? Una manera tal vez de entender es como si fuéramos, ¿qué les gusta? A un concierto. No sé si han visto que bueno, en los conciertos no aplicaría tanto porque ya traemos nuestros boletos, ¿no? Pero no sé, imagínense en un lugar donde no hay asignación de boletos y queremos pues entrar, ¿no? A un recinto. Y entonces llegamos aquí con la persona que está a cargo de esta sección y es como si la persona trajera aquí su lista y me dice, ah, pues mira, en esta sección tengo un lugar, aquí tengo otro lugar, a lo mejor en los estadios, ¿no? Donde casi hay veces que no hay asignación de boleto o de asiento más bien. Y los van acomodando, ¿no? Conforme tengan espacio en las diferentes secciones del estadio, ahí los van acomodando. Entonces, aquí el cuate que está organizando, pues trae su lista, ¿no? Y ahí ve en dónde tiene espacio y ahí es donde va organizando a las personas, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace en modo manual. Con base a una lista, se identifica dónde hay espacio para poder crear extensiones. Acuérdense que cuando se intenta insertar datos, por ejemplo, en una tabla, la tabla necesita que se le asigne una extensión. Esa extensión tiene que salir del segmento, ¿ok? Y pues el segmento entonces tiene que proporcionar un mecanismo para determinar dónde hay espacio, dónde puede generar otra extensión, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente lo que ocurre es que si este segmento ya no tiene espacio, bueno, pues se busca en otro data file del table space. ¿Ok? Entonces, con base a estas listas es como se asignaba el espacio. ¿Qué problema tienen estas listas que generan contención? Estas listas normalmente se guardaban en el diccionario de datos.
el problema aquí que generan contención. O sea que imagínense cuántas peticiones puede haber sobre la misma vista para obtener un nuevo segmento, ¿no? ¿Sí se acuerda de lo que es la contención? ¿Quién me dice qué es la contención a nivel general? De hecho, la contención les pasa a ustedes cada fin de semestre, ¿no? ¿Quién me explica qué es la contención con esa analogía? Aquí está el pobre alumno a fin de semestre sufriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le llegan peticiones de quién, de todo mundo, ¿no? Su profe de avanzadas les pide que hagan un montón de cosas, ¿no? Su profe de otra asignatura, su profesor de otra asignatura, les piden que hagan muchas cosas. ¿Y ustedes? ¿Qué les pasa a ustedes? No aguantan, no pueden, ¿verdad? Entonces su trabajo empieza a ser lento, tal vez de mala calidad, o simplemente dicen no puedo. Y ya es cuando su profesor les dice, no puedes, bueno, pues aquí está tu regalo, ¿no? Y ya, ahí queda el asunto, ¿no? O hay veces que a lo mejor se alcanzan, se aguantan y pues logran salvar todo, ¿verdad? Entonces sufren contención al fin de semestre. Entonces, ¿qué es la contención? Cuando hay un recurso que está atendiendo peticiones de muchos lados y entonces el recurso empieza a ahogarse, ¿no? Empieza a degradar su desempeño, su funcionamiento para poder atender tantas peticiones. Entonces, en lugar de hacer esto que deberíamos de tener, ojalá, ¿verdad? Aplicada para nosotros, pero es como si tuviéramos varios clones, ¿ok? Pues para que la carga de trabajo no se nos acumule. Esto es lo que normalmente se hace en bases de datos para evitar la contención, ¿no? Que múltiples recursos atiendan el trabajo para que esté distribuido. Entonces, las listas que se usaban antes generaban esto. Imagínense cuántas peticiones de los usuarios para insertar datos en una tabla puede haber. Muchas. Entonces se generaba contención aquí. Entonces, por eso es que el modo manual, así se le llama, no se utiliza, ya no se utiliza tanto por estas desventajas. ¿Ok? Entonces viene la parte automática. En la parte automática se le llama Automatic Space Management. Entonces, aquí en lugar de utilizar una lista, se utiliza algo que le llaman un bitmap. Un bitmap. Vamos a ver que un bitmap es como si a cada segmento le asignáramos una matriz. Y aquí con esta matriz se indica dónde hay espacio. Con unos y ceros, por ejemplo, podemos decir el 1 quiere decir que ya está ocupado ese espacio, el 0 quiere decir que no está ocupado. Pero el detalle aquí es que esta matriz ya no se guarda, digamos, en el diccionario de datos, sino se guarda al interior del segmento. Entonces es como si cada segmento tuviera su propia matriz, ¿ok? De bits. Y esta matriz de bits indica cómo está el espacio en cada segmento. Entonces ya no tenemos que ir a una misma tabla, sino si se fijan, ya estamos distribuyendo en lugar de tener una sola lista en donde todas las peticiones acuden. Como ahora ya tenemos varios segmentos, si yo quiero guardar datos en este segmento, pues consulto su bitmap. Si yo quiero almacenar datos en este segmento, pues consulto su bitmap, su matriz de bits. Entonces ya las peticiones pues se distribuyen dependiendo del segmento al donde querramos insertar. Entonces fija como ya distribuimos la carga, digamos, y ya no tenemos esta contención. Entonces básicamente esa es la diferencia entre el manual y el automático. ¿Ok? Y obviamente es la que más se recomienda. ¿Vale? Bueno, ya a nivel un poco más técnico, ¿cómo trabaja este bit? Básicamente, para realizar la administración de los bloques de datos en el bitmap se consideran los siguientes estados. O sea, acuérdense también no perder de vista. Si hacemos un zoom a un segmento, digamos, este es el segmento. El segmento en sí decíamos que está formado por un conjunto de bloques.
bueno, primero de extensiones y después de bloques. Entonces, este sería la extensión 1. Después aquí tendríamos la extensión 2. ¿Ok? ¿Cómo se decide si hay suficiente espacio para formar una extensión? Pues dependiendo los bloques, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sé si hay espacio libre? Pues porque todos los bloques que tengo aquí a continuación están vacíos, es decir, los bloques no tienen datos. ¿En qué momento el segmento me dice que ya no tiene espacio? Pues cuando todos sus bloques ya están llenos, ya tienen datos. ¿Ok? Entonces en ese momento decimos pues ya no hay espacio, ¿no? Para este segmento. Entonces en realidad para determinar si hay o no espacio se tiene que ver el estatus del bloque de datos. Entonces ya hablando un poquito del modo automático, se tiene que validar el bitmap, guarda el estatus del bloque. Si está lleno, si no está lleno, qué tan lleno está, etcétera. Entonces, ahí entra un concepto que se le llama la famosa marca de agua. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí los estatus que indica. Bloque ubicado arriba de la marca de agua, ¿qué significa? Que el bloque está libre, que nunca ha sido empleado y no está formateado. Bloque ubicado abajo de la famosa marca de agua se divide a su vez en 3 posibles estados. Se reservó para ser empleado, pero aún no ha sido formateado ni usado. O está formateado y contiene datos. O está formateado pero está vacío. Sobre todo cuando en algún momento tuvo datos, pero después se eliminaron porque tal vez se eliminó la tabla, más bien se eliminaron datos de la tabla, más bien, ¿no? Entonces vamos a entender qué es eso de la marca de agua. Entonces, cuando se crea un segmento, pues está todo nuevecito. Hagan de cuenta que acabamos de crear este segmento, ¿ok? Y todos sus bloques, pues están vacíos e inclusive están sin formatear. ¿Qué significa un bloque que no está formateado? Que todavía ni siquiera tiene un header ni tiene un body. ¿Se acuerdan que vimos que el bloque tiene un header y tiene un body? Bueno, cuando se crea una tabla, a esa tabla se le asigna su segmento, ¿ok? Y ese segmento va a contener sus extensiones, ¿ok? Entonces, creamos una primera extensión, pero los bloques de esa extensión pues van a estar completamente vacíos y sin formato, ¿ok? Se crea la extensión, se crea más bien se crea el segmento, se crea su primera extensión y todos sus bloques pues están vacíos, ¿ok? Una manera de entenderlo sería así, ¿ok? Aquí tenemos un segmento y vamos a suponer que esta es la primera extensión, extensión 1. Cuando la extensión es completamente nuevecita, la marca de agua pues se pone hasta el inicio, porque los bloques están completamente vacíos y sin formato. ¿Ok? Entonces dice aquí, suponer que empezamos a realizar inserciones. Entonces, al hacer la primera inserción, significa que vamos a tener que reservar un grupo de bloques para poder almacenar registros. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a hacer por primera vez la inserción, ¿ok? Vamos a empezar a aplicarle formatos a los bloques. ¿Ok? Se le aplica el formato a un primer bloque porque aquí es donde se va a guardar el bitmap. ¿Ok? En el primer bloque de cada segmento. ¿Ok? Entonces se le aplica un formato y se almacena en el bitmap en el que indica pues el estatus de los bloques, ¿no? Todos los demás bloques del grupo permanecen sin formato. ¿Ok? Entonces se reserva un primer grupo de bloques para hacer inserciones y por lo tanto la marca de agua avanza. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? Me cambié de, de escritorio, pero ya estoy de regreso. Sí se ve el PDF, ¿verdad? Por un momento perdí el PDF, pero... Sí, profesor, se ve. Ok. Entonces se mueve la marca de agua. Ok. Entonces dice aquí, suponer que las inserciones que realiza la transacción solo ocupan 3 bloques, ¿no? Por tal vez insertó un par de registros.
Y entonces más o menos se vería así. ¿Ok? Entonces reservamos un conjunto de bloques, la marca de agua se pone aquí. Cuando hacemos la inserción se requieren de 3 bloques para guardar los registros que insertó la transacción y entonces se establece otra marca de agua que le llaman Low High Water Mark. ¿Ok? Que ahorita platicamos de eso. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Más o menos todo bien? Entonces, piensen como si la analogía tal vez pudiera ser. Tenemos un salón de clases que tiene varias, como las bancas de la facultad, ¿no? Que tiene secciones, ¿no? Todas estas hay lugares para que los alumnos se sienten aquí. ¿Ok? Que llega un primer grupo de estudiantes. Imagínense, su salón está cerrado, nuevecito, ¿ok? No tiene, está vacío. Entonces, en ese momento, nuestra marca de agua pues va a estar aquí, ¿no? Que llegan 3 alumnos que los queremos acomodar en el salón. Ok, como nuestro salón está nuevecito, vamos a reservar, por así decirlo, un primer lugar, porque este lugar me va a servir para controlar qué tantos alumnos hay en el salón. Entonces voy a reservar, digamos, este primer espacio, ¿no? Este sería el equivalente a nuestro bitmap, ¿ok? Pero, entonces, en el momento que vamos a hacer la primera asignación de lugares, entonces se me otorga una primera fila. Ok, vas a insertar alumnos, perdón, vas a asignar alumnos a una primera fila. Entonces te vamos a otorgar esta primera extensión. Ok, tal vez no lo voy a ocupar toda, ¿verdad? Porque nada más tengo 3 alumnos. Entonces asigno a estos primeros 3 alumnos. Ok. Y hasta aquí todavía tengo este espacio, ¿no? Entonces cuando asigno a estos primeros 3 alumnos, pues la marca de agua va a quedar aquí. Ok. Esta sería nuestra marca de agua baja, Low High Water Mark, pero todavía tengo más espacio en la extensión. El High Water Mark se establecería aquí, ¿ok? ¿Por qué se establece? Porque todo este espacio que todavía tengo ya está reservado. O sea, este espacio ya está reservado, ya no podría reutilizarlo para otra cosa, ¿no? Ya está asignado. Entonces, aquí es donde se coloca ese famoso High Water Mark. ¿Ok? Que llega un nuevo alumno, llegó un cuarto alumno, bueno, todavía tengo espacio aquí, bueno, pues entonces lo, lo, lo asignamos aquí y entonces low high watermark se mueve y ahora se pone aquí. El high watermark, vean que permanece constante. ¿Ok? Y así sucesivamente. Que llegan más alumnos y ya prácticamente el low watermark alcanza a la otra marca, entonces esta marca se tiene que mover más. Supongamos que llega otro alumno, ocupa este espacio, ocupa este otro espacio. Entonces va a haber un momento en que las dos marcas coinciden. Aquí ya tengo que avanzar, ¿no? High watermark ahora se va a mover para acá. ¿Ok? Ok, bueno, entonces ya tengo una nueva extensión y entonces ahora ya puedo guardar, asignar a más alumnos. Entonces, ok, continúo con la asignación. El low watermark se sigue moviendo hasta este punto. Y así. Entonces es como se va poblando, ¿no? Como se van llenando los bloques cuando insertamos datos en una tabla con estas dos marcas de aguas. Ustedes dirían, para qué rayos sirven estas dos? Bueno, esto pues ocurre de manera ideal, pero ¿qué pasa ahora si en la tabla se hace un delete o se hace un update, ¿no? Sobre todo un delete. El equivalente aquí en el salón sería un alumno decide salirse del salón. Supongamos que este alumno se sale del salón. Al salirse del salón, pues entonces ya tenemos aquí un espacio disponible para otro alumno. Entonces se empiezan a generar situaciones como estas. ¿Ok? Empiezan a haber de repente huecos. Entonces lo que se pretende con este low y high watermark es que el low high watermark va a ser una marca que indica que hacia la izquierda, digamos,
de la tabla, todo está lleno. ¿Ok? Pero si hacia la derecha del high watermark puede haber de repente huecos. ¿Ok? Entonces, esta marca me sirve para, sobre todo cuando se hacen escaneos de la tabla. ¿Ok? Cuando se hace un escaneo que quiero recuperar los datos de una tabla, ¿ok? El escaneo se hace rápido hasta que se alcance esta marca, porque quiere decir que todo lo que hay hacia la izquierda ya está lleno. Entonces se hacen escaneos más rápidos y después de la marca baja, la marca alta, ya se hacen escaneos con más cuidado, es decir, más lentos. ¿Por qué? Porque tienen que validar si el bloque tiene datos o si está vacío o si contiene datos. Entonces, dependiendo del estatus del bloque, se va escaneando. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la idea de estas dos marcas de agua. ¿Vale? Tratar de optimizar el desempeño a la hora de hacer escaneo de datos, ¿no? Bueno, entonces básicamente así es como trabaja esta administración automática, ¿vale? Otra de las características que tiene la administración automática es que esta analogía que ahorita les estaba haciendo aquí de, ¿dónde me quedó el diagramita? Quedó acá. O estaba haciéndolo aquí. Ajá, aquí. Este diagramita en donde se van asignando los alumnos y eso, normalmente podríamos tener que las extensiones son del mismo tamaño, ¿no? Cada sección. Pero vamos a ver más adelante que estas extensiones pueden inclusive ser de tamaño variable. Podemos tener extensiones de tamaño variable. ¿Vale? Bueno, ¿alguna duda de esto, de lo que son los dos tipos de administración? ¿Algo que no se haya entendido? Bueno, entonces, hasta aquí vamos a dejarle ahorita con lo que es la administración. Hay cosas todavía más que ver, pero ahí ya nos tenemos que meter con los table spaces. Entonces, por ahora en este tema vamos a dejar nada más aquí. Saber que hay dos maneras de administrar el espacio de un segmento, que puede ser administración manual, administración automática. La manual hace uso de listas en el diccionario de datos que ya no se utilizan mucho, y que la administración automática hace uso de un bitmap, que es un pequeño bloque que está formateado dentro del segmento y que me indica cómo está el espacio, ¿no? Cómo está el estatus del bloque. ¿Ok? Si el bloque está completamente libre, si está sin formato, ¿ok? O si tiene datos, etcétera. Sí, adelante, Luis, adelante. Profesor, bueno, yo tengo duda de si podría volver a explicar las marcas. Es que no me queda claro cuál es la diferencia o para qué me sirve pues cada uno. Ok. Primero existe, vamos a verlo aquí con esta marca. ¿Por qué son dos? Porque una marca, digamos, baja y una alta. Todo lo que esté hacia la izquierda de la marca baja, ¿qué significa? Que ya está todo ocupado, que no tienes ningún hueco de espacio. Está completamente todo lleno. ¿Ok? Dice, aquí no estoy leyendo el texto, pero bueno, voy a leerlo aquí un poquito. Indica el punto hasta el cual todos los bloques han sido formateados, ya sea porque contienen datos o están vacíos con formato porque se realizó alguna operación de eliminación de datos. ¿Ok? O sea, todo lo que ya se ocupó de tu tabla. ¿Ok? Hasta ahí se establece. ¿Ok? Los bloques que están posterior a esta marca fueron reservados en el bitmap, pero aún no se han ocupado. ¿Ok? O sea, tienes espacio todavía libre. ¿Por qué se genera esta situación? Porque cuando le reservamos espacio para almacenar los datos en una tabla, ¿no? No creas que lo vamos reservando bloque a bloque, sino reservamos una extensión completa. Entonces tu transacción empieza a insertar y puede que ocupe estos bloques. Nada más ocupó dos. Y todo este espacio queda vacío, queda disponible. Entonces la marca de agua se pone aquí, la marca de agua baja, porque hasta aquí es donde ya tienes ocupado. ¿Ok?
y la marca de agua alta se pone hasta acá, hasta donde tienes el espacio reservado. Pero aquí todavía no hay datos. ¿Ok? Entonces imagínate, ¿hasta aquí se entiende este punto? O ya de ahí ya no. ¿Ok? Sí, se entiende. Bueno, entonces ya tú insertaste, hiciste una inserción inicial y estos dos bloques ya los ocupaste. ¿Ok? Viene una tercera inserción. ¿Dónde vas a insertar estos registros? Forzosamente los tienes que insertar después de dónde? Después de esta marca, ¿no? No puedes insertarlos aquí porque ya está ocupado. Entonces vas a insertarlos en cualquier bloque que esté en este punto. ¿Ok? Entonces, inclusive pudieras insertarlos aquí en medio, ¿no? En cualquier bloque que tengas disponible los vas a insertar. Entonces, el espacio se empieza a ocupar. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, empiezas a insertar y empiezas a llenar estos espacios, ¿no? Y ya se empieza a llenar este espacio libre. Que te acabas el espacio, entonces generas otra extensión, ¿ok? Y la marca de agua empieza a moverse, ¿no? Esta marca ahora se mueve para acá. Y este espacio lo tienes libre. ¿Vale? Que todo lo que ya llevabas en la marca de agua baja ya está lleno, entonces empiezas a insertar y esta se empieza también a mover. ¿Ok? Entonces, básicamente la diferencia que hay entre la alta y la baja serían los bloques que tienes reservados, pero que no hay datos, que todavía no hay datos. ¿Ok? O que a lo mejor hay huecos entre ellos, porque a la hora que sigues insertando, la base no te garantiza que insertes en orden. En el primer bloque que tenga libre, ahí insertas. ¿Vale? Entonces dice aquí, los otros 3 bloques restantes fueron reservados en el bitmap, pero aún no se han ocupado. ¿Ok? Entonces, sigues insertando, ¿no? Dice, la base puede continuar insertando datos dentro del grupo reservado de bloques, es decir, dentro de la extensión que se reservó, y lo puede hacer en cualquiera de ellos o en algún bloque formateado con espacio. O sea, recuerda que también puedes hacer eliminaciones o puede que no te acabas el espacio, ¿no? Acuérdense que pueden entrar más registros en el mismo bloque. ¿Ok? Entonces, esto puede generar ciertos huecos dentro del grupo reservado. ¿Ok? Entonces dice aquí, notar que low high watermark permanece en la posición indicada, o sea, hacia aquí. ¿Ok? A pesar de existir bloques con datos a la derecha, por ejemplo, este bloque. ¿Ok? ¿Esto por qué? Pues porque todavía tenemos espacio por aquí o espacio por acá. O inclusive todavía no me acabo el espacio en estos bloques. ¿Ok? Y luego dice, low high watermark es muy importante, sobre todo cuando se desea leer todo el contenido de la tabla, si se hace un full table access. ¿Ok? Entonces, este low se hace porque cuando se hace un escaneo de la tabla, lo que les decía hace ratito, ¿no? Se hace el escaneo rápido hasta donde encuentre esta marca porque todo está ocupado aquí. Pero ya una vez que sobrepasa esta marca, pueden encontrar huecos. Entonces aquí ya la lectura se hace más lenta. ¿Ok? Básicamente por eso existen estas dos marcas. ¿Vale? No sé si con eso más o menos aclaró la duda. Sí, sí, sí me quedó claro, ¿Ah? maestro. Ok, muy bien. Bueno, entonces, otra manera de entenderlo es decir, bueno, ¿por qué existen dos para mejorar desempeño? ¿Ok? Porque la primera marca me dice, mira, hasta aquí, imagínense que tienes esto, y la marca baja te dice, hasta este punto, todo está ya ocupado, ya no hay lugar hasta esta marca. Y la otra marca, la que es el high water mark, te dice, bueno, hasta aquí, resulta que tengo espacio, pero no es un espacio ocupado al 100%. O sea, antes de la marca baja todo está ocupado, todo hay datos, hay datos, hay datos, hay datos. Hasta aquí. Ya más adelante de repente puede haber huecos. Aquí hay a lo mejor aquí hay un bloque que no se ha usado, aquí hay otro bloque que también está libre,
Por lo tanto, empiezas a tener bloques con datos, bloques vacíos, bloques con datos, bloques vacíos en este periodo aquí, en esta parte, en este segmento, en esta partecita. ¿Qué hay después del high watermark? Después del high watermark te garantiza que después del high watermark ya no hay nada, completamente vacío, ya no hay datos. Entonces estas marcas ayudan para que a la hora que hagas un escaneo de los datos, tu escaneo va a ser directo, vas a escanear los bloques tal cual, escaneas, sin importarte que si tienen o no datos, porque el low high watermark te dice que tienes que escanearlos porque tienen datos. Entonces ni siquiera te fijas si realmente tienen o no, los escaneas. Pero cuando pasas de esta marca, ya tienes que tener cuidado porque te puedes encontrar bloques vacíos o bloques con datos, como aquí. No, ¿dónde está? Está más abajo. Como aquí. ¿Ok? Algunos vacíos, otros con datos. Llegas hasta el high watermark y hasta aquí detienes el escaneo. Aunque la tabla tenga más bloques reservados, ya no te interesa leer porque esta marca te dice que más hacia la derecha ya no hay nada de datos. Entonces estas marcas sirven para que el escaneo de datos cuando se hace la carga de buffers hacia la memoria sea más rápida. Esa sería a lo mejor la manera más práctica de entenderlo. Son dos marcas que me ayudan a escanear una tabla de forma eficiente. ¿Vale? Bueno. Y pues básicamente hasta aquí vamos a llegar con este PDF. ¿Ok? Hasta aquí vamos a llegar, que sería la parte de segmentos, ¿no? La siguiente sección dice visualización de la información acerca del espacio de almacenamiento. Hasta aquí con conceptos, pero ahora vemos pues toda la parte de las vistas del diccionario de datos, ¿no? Que me ofrecen información de ver cómo se está usando el espacio de un objeto. La primera parte sería, podemos visualizarlo de distintas formas. Una a través de las vistas del diccionario o a través de procedimientos almacenados. Puedo hacer uso de algunas funciones y procedimientos que me indican cómo se está usando el espacio en disco. Por ejemplo, hay un paquete que se llama DBMS Space de espacio y me puede indicar cómo están los bloques, qué tantos bloques tengo libres, qué tanto están usados, qué tantos están tal vez usados, pero a qué porcentaje, qué tan llenos están, qué tan vacíos están, etcétera. Entonces, ¿por qué se utilizan paquetes PLSQL y no únicamente vistas como lo hemos estado realizando hasta ahorita? Porque acuérdense que el estatus del bloque ya no se guarda en el diccionario, sino se guarda en estos bitmaps. Entonces ya no está tan directo saber, ya no es tan directo, ¿no? Conocer su estatus, porque para ello tendríamos que acceder a este bitmap. Entonces estos procedimientos almacenados se encargan de consultar esos bitmaps y ya nos indican qué tan llenos o qué tan ocupados están los bloques. ¿Ok? Por ponerles un ejemplo. Aquí vamos a ver cómo se pueden utilizar estos procedimientos. Entonces, este primer programita que hace, primero que nada crea una tabla, ¿no? Elimina una tabla y después crea una tabla. Dice create table números. Vean que está utilizando SQL dinámico aquí. Se crea una tabla con una llave primaria que iba a tener aquí números. Después inserta 10,000 registros. Insert into números. Vean que están utilizando aquí placeholders. Ustedes ya saben qué es esto, ¿verdad? Entonces, se insertan 10,000 registros. Y tal vez aquí nos quisiéramos preguntar, ¿qué tanto espacio ocuparon estos 10,000 registros? ¿No? O cómo están los bloques. Entonces, podemos escribir otro programita que haga uso de estos procedimientos. Por ejemplo, este segundo programa invoca a este procedimiento. DBMS Space on Use Space. Ahora, aquí tienen que tener cuidado, hay que familiarizarse de la sintaxis de un procedimiento almacenado, aunque en teoría esto ya deberían de saberlo de su curso de bases 1. Ok, bueno,
Se acordarán que en un procedimiento almacenado podemos tener variables de entrada y variables de salida. Estas tres primeras son variables de entrada y del 4 hacia abajo son variables de salida porque dicen out. Pero ¿quién me explica cuál es la diferencia entre una variable de entrada, de únicamente de entrada, y una de salida? ¿Alguien recuerda eso de su curso de bases 1? Procedimientos almacenados. Al menos veo aquí algunos de ustedes que sí deberían de saber porque eso lo vimos en bases 1, los que llevaron conmigo. ¿Quién me dice? Más o menos. ¿Qué era una variable de salida? O bueno, a ver, con la analogía que les voy a hacer ya deberían de acordarse. ¿Se acuerdan de lo que significa pasar un valor por referencia a un método? Paso de valores por referencia a un método en programación. No me espanten si no saben ese concepto, porque ese es un concepto súper básico de programación. Sería muy grave que un ingeniero en computación no sepa describir ese concepto. ¿Quién me explica qué es el paso de valores por Eso sí lo referencia? sabías, sí me acuerdo que tú lo explicaste. Ah, bueno. ¿Cómo? Dice aquí en el chat, es cuando se manda la dirección para modificar el valor directamente. Correcto. Bueno, esa es más o menos la idea de una variable de salida. ¿Qué significa? Que si yo le paso una variable como parámetro a un parámetro de salida, si le paso una variable, el procedimiento que puede hacer, modificar el valor de la variable y esa variable la puedo leer desde fuera del procedimiento. ¿Ok? Entonces, este procedimiento tiene muchas variables de salida. ¿Por qué? Porque lo que hace el procedimiento es que escribe el estatus del bloque en esas variables. Por ejemplo, vean, aquí estos parámetros desde este punto hacia abajo son parámetros de salida porque me acepta una variable. Vean, aquí estoy invocando al procedimiento. Esta sintaxis de igual mayor que es como una flecha es para indicar el parámetro que estoy configurando y el valor que le paso. Por ejemplo, aquí DBMS onUseSpace, aquí este parámetro me indica, ok, quiero conocer cómo está el espacio. Es decir, de qué segmento, más bien de qué usuario, del usuario Jorge, de qué segmento, números, pero números, ¿quién es? ¿Quién es números? ¿Quién es números? La tabla. Quiero saber cómo se está utilizando el espacio de los segmentos de la tabla números. Por eso dice segment name. Acuérdense que el nombre del segmento coincide con el objeto, con la tabla. ¿Qué tipo de segmento es? Ah, es una tabla. ¿Por qué aquí me pide el tipo de segmento? Porque ¿qué otros tipos de segmentos pudieran existir? ¿Qué otros objetos generan un segmento? ¿Se acuerdan? Lo acabamos de ver al inicio de la clase. ¿Qué otros segmentos generan, qué otros tipos de segmentos hay? ¿O qué otros objetos crean su segmento? ¿Llaves? O sea que una llave foránea genera un segmento. Un índice, ajá, una llave primaria, abusados.
tiene en un abusado, o sea, en un examen tienen que ser lo más precisos posibles, porque, por ejemplo, imagínense si les hago esa pregunta en un examen y me ponen llaves, se las pongo mal. Una llave, llave de qué o cómo, la llave del agua o cómo, ¿no? Tiene que ser lo más preciso que puedan para que se entienda, ¿no? Para que su respuesta no sea ambigua, ¿ok? Correcto, entonces aquí le indicaría, por ejemplo, si me interesara saber cómo se está, qué tanto espacio está ocupando un índice, pues podría poner aquí index y podría poner aquí el nombre del índice, ¿ok? En este caso es la tabla. Y luego los demás parámetros, vean que le paso variables. Aquí estoy declarando variables de tipo numérico y vean que se las paso al procedimiento. Son de salida, ¿por qué? Porque el procedimiento aquí va a escribir, en estas variables va a escribir cómo se está utilizando el espacio. Y aquí me indica más o menos el significado. Por ejemplo, total blocks que les dice. El número total de bloques existentes en el segmento. O sea, cuántos bloques hasta ahorita tiene reservados ese segmento. ¿Ok? Total bytes, por ejemplo, sería algo similar, pero en lugar de expresar el espacio en bloques, se expresa en términos de bytes. ¿Ok? Recuerden que, por ejemplo, si creo una tabla, al momento de empezar a insertar, se le reserva una extensión. Entonces, la tabla ya tiene espacio asignado, independientemente si tiene datos o no. Por lo menos tiene una extensión. Entonces, imagínense si le reservo una extensión. De hecho, ¿quién se acuerda cuánto mide el bloque? ¿Cuánto espacio ocupa un bloque de datos? En su instancia 2, 8K. Y si se reservara una extensión, vamos a suponer que se reserva una extensión de 10 bloques. ¿Qué me regresaría aquí este procedimiento en esa situación? Si tiene una extensión formada por 10 bloques, ¿cuánto me regresaría aquí total bytes? 80K, muy bien. Entonces, hasta ese punto la tabla tendría 80K de espacio asignado. Ahora, de esos 80K y de esos 10 bloques, ¿cuántos bloques, por ejemplo, están sin usar? Unused blocks, por ejemplo. ¿Ok? Y lo mismo, pero en bytes. ¿Ok? Entonces, ese tipo de información me regresa este procedimiento. Last use extend file ID, por ejemplo, me indica, aquí les puse más o menos lo que significa cada uno, ¿no? Identificador del data file que contiene la última extensión que contiene datos. Recuerden que estas extensiones pueden estar ubicadas en data files distintos, entonces aquí el procedimiento me indica en qué data file está la última extensión asignada a este segmento y así sucesivamente. Entonces puedo invocar el procedimiento y aquí ya me regresa información. Por ejemplo, para esta tabla que se pobló con 10,000 registros, vean qué salida me da el procedimiento. ¿Cuántos bloques tiene la tabla hasta ahorita? 32 bloques. Eso implica un espacio de todos estos bytes, ¿no? ¿Cuántos bloques sin usar? ¿Por qué creen que me marcó aquí 0? Porque como es una inserción muy homogénea, ¿no? Insertamos, no eliminamos ningún dato. Entonces, pues todos los bloques se fueron así, poblando de manera ordenadita. Por eso es que no tengo bloques sin uso. ¿Ok? Y así sucesivamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, me indica el ID del data file donde se encuentra la extensión, la última extensión. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, dependiendo del procedimiento que utilicemos, hay estos 3 procedimientos. Nos muestran información de cómo se están utilizando los bloques en un segmento. ¿Ok? Bueno, esta es una manera de hacerlo. La otra es empleando las vistas del diccionario de datos. Estas vistas del diccionario de datos son bien importantes si es pues valga la redundancia, si es importante que las manejen bien, que sepan cómo se utilizan, cómo se consultan, porque normalmente en exámenes se les pregunta.
Por ejemplo, una pregunta típica es, si yo les preguntara, ¿cuánto espacio en disco está ocupando una tabla? La tabla estudiante, por ejemplo. ¿Cómo sabríamos cuánto espacio está ocupando una tabla? ¿Qué se les ocurriría hacer? Una tabla, ¿no? Imagínense, ustedes a lo mejor lo que saben es que la tabla estudiante tiene, no sé, 5,000 registros. Pero si yo les preguntara, ok, yo sé que tiene 5,000 registros, pero ¿cuánto espacio en disco te está ocupando estos 5,000 registros? Una manera sencilla de conocer es, ustedes saben que la tabla estudiante tiene asignado un segmento, el segmento estudiante. Y puede que tenga otros, ¿no? Pero bueno, vamos ahorita a hacerlo de una forma muy sencilla. La tabla estudiante tiene un segmento y ese segmento está formado por extensiones. Entonces, ¿qué podríamos hacer si sabemos que este segmento está formado por extensiones? Pues podríamos contar las extensiones, ¿no? Imaginemos que tenemos estas 4 extensiones. Sabemos que tenemos 4 extensiones y también sabemos que cada extensión está formada por varios bloques. Entonces nosotros podríamos hacer un cálculo de saber cuántos bloques tiene cada extensión y vamos a suponer que eso nos da un total de, vamos a suponer que cada extensión tiene 4 bloques y si tenemos 4 extensiones tenemos un total de 16 bloques. ¿Están de acuerdo? Y nosotros sabemos que cada bloque que ocupa 8K. Entonces con todos estos datos ya multiplicamos 16 por 8 y ya eso nos va a dar el total de bytes que tiene reservada esta tabla hasta este momento. Entonces ya con ese cálculo podríamos saber, mira, la tabla estudiante tiene 16 por 8 bytes asignados hasta el momento. ¿Ok? Ojo, y digo asignados porque puede que no todos los bloques tengan datos, porque se reservan, ¿no? Reservamos cierta cantidad de bloques, pero puede que algunos no tengan datos, inclusive puede que algunos bloques tengan espacio libre porque hicimos operaciones de delete y así. Pero ya ese detalle lo podríamos consultar con estos procedimientos, ¿no? Con las vistas del diccionario podemos ver qué cosa tiene reservado, ¿no? Cuántos bloques tiene reservado la tabla sin importar si tienen o no datos. Pero bueno, esa es una aproximación más o menos buena del espacio que ocupa en disco, ¿no? Porque una cosa es el espacio reservado y otra cosa es lo que realmente tiene ocupado, ¿no? Pero bueno, para efecto de disco, pues con que conozcamos cuántos bytes tiene reservados una tabla, con eso nos daríamos una idea, pues mira, tu tabla hasta ahorita está ocupando todos estos bytes. Entonces, esa información nos las dan estas vistas. DBA o User Segments, ustedes ya saben, ¿no? La diferencia entre DBA y User. Entonces está DBA Segments, DBA Extends y DBA Free Space. ¿Ok? Entonces, Segments creo que por el nombre de la vista se describe solita, ¿no? DBA Segments que contiene, describe los segmentos, todos los segmentos de la base de datos. ¿Ok? DBA Extend sería las extensiones que se han reservado para cada segmento. ¿Vale? Entonces, más o menos se verían así. Imagínense que entonces tengo una tabla. Quiero saber, por ejemplo, aquí esta consulta que creen que está haciendo. Me está mostrando el nombre del segmento, el table space donde está asignado este segmento, cuántos bytes está ocupando este segmento, cuántos bloques tiene este segmento, cuántas extensiones tiene el segmento. ¿Ok? ¿De quién? De todos los segmentos que le pertenezcan a quién? Al usuario Jorge y que sean de tipo tabla, sean tablas. Entonces me muestra una consulta así. ¿Qué quiere decir? Que ahorita el usuario Jorge tiene la tabla números y la tabla test, ¿ok? Que están en el table space users y que la tabla números tiene todos estos bytes. Fíjense, tiene 32 bloques hasta ahorita reservados y 4 extensiones.
Si tiene 4 extensiones, aquí podríamos inferir, ¿no? ¿Cuántos bloques forma cada extensión? ¿Cuántos bloques hay en cada extensión? Si hay 32 bloques en total y hay 4 extensiones. 8, ¿verdad? 8 bloques por extensión. Ok. Entonces, este tipo de información es lo que me dan estas vistas. Ok. Este otro ejemplo, ahora DBA Extends. DBA Extends me da información más a detalle. Por ejemplo, aquí me indica todas las extensiones que tienen las tablas del usuario Jorge. Entonces, observen aquí. ¿Qué me indica todos estos registros y este registro? Aquí, cada registro de la tabla DBA, de la vista DBA Extends, ¿qué representaría cada registro en DBA Extends? Vean los datos. ¿Qué creen que signifique cada registro? Extensiones, muy bien. Entonces, aquí pueden ver que se han generado cuántas extensiones para la tabla números. 4 extensiones. Y cada extensión se va identificando por un ID que empieza en el ID 0. Y así se van incrementando conforme vamos insertando datos. ¿Ok? Y cada extensión tiene ¿cuántos bloques? Justamente lo que les preguntaba. 8 bloques. ¿Ok? Seguimos insertando, las extensiones se van reservando, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, de la tabla test, ¿cuántas extensiones? Una extensión nada más. ¿Vale? Bueno, dudas de estas tablas. Voy a levantar la instancia para hacer uno que otro ejemplito para que lo vean en vivo y a todo color. ¿Ok? Y en lo que levanta, alguna duda, algo que no se haya entendido. Hasta aquí ya terminamos este PDF. Hasta aquí entonces vendría la fiesta de lunes. ¿Vale? Entonces, en lo que inicio la instancia, algo que quieran revisar, algo del examen del lunes, algún concepto que no se haya entendido, que quieran que repasemos, o algo de lo que a lo mejor están viendo en sus ejercicios prácticos y no les queda tan claro. Ok, Profesor, adelante. yo tengo una duda, pero es con respecto al proyecto. Había dicho que se puede hacer en equipos. Sí, el proyecto puede ser en parejas, que sería lo recomendable, pues para que no se carguen tanto el trabajo, porque sí está pesadito el proyecto. Lo pueden hacer en equipos. Ah, ok, gracias. Ok. Me preguntan el examen de lunes es tema 4, 5 y 6 parte 1. Así es. Tema 4, 5 y 6 parte 1. Voy a levantar el listener para verlo desde el developer. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Algún concepto? ¿Algo? Profesor, yo tengo una duda. Bueno, ahorita acaba de mencionar que sería todo el PDF, pero bueno, la clase pasada había dicho que era, creo que hasta extensiones, bueno, hasta como la Hasta mitad del segmentos. PDF, segmentos. No, pero pues el PDF llega hasta segmentos este. Es que este PDF nada más es la parte 1. Mira. La parte 2 es otro PDF. O sea, es todo este PDF. Todo. Hasta lo que vimos ahorita. ¿Ok? Pero yo sé que, ¿verdad? Que tengo alumnos muy responsables y que aunque no les diga que hacen examen, seguro están repasando sus notas, ¿verdad? Seguramente están viendo todos los conceptos y por lo tanto no van a tener ningún problema para el examen, ¿verdad? ¿O estoy soñando? Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? Muy altas expectativas, ya veo.
Ya lo veo, ¿verdad? No, bueno, qué barbaridad. No, no, no. Demasiada información. ¿Por qué se quejan tanto, eh? Está muy fea la materia. Quieren ser especialistas en bases de datos, ¿no? O ya no, ya se arrepintieron. Ya se arrepintieron de ser especialistas en bases de datos. No hay de otra, ¿no? Es como si estuviéramos estudiando medicina, ¿no? Pero para una base de datos. Imagínense todos los... Dice, ya me lo estoy pensando mejor. Qué barbaridad. No le teman, sin miedo al éxito, dirían por ahí, ¿no? Ok, entonces estoy haciendo una conexión ahorita a este usuario. Voy a aprovechar que tengo aquí un usuario, Jorge0404. Ok. Entonces, bueno, nada más para cerrar, es esto de que es mucha información. Pues sí, recuerden que así es la materia, es una materia muy teórica porque estamos viendo todo lo interno, ¿no? Todo lo que tiene adentro una base de datos y lo que nos falta. El tema de Table Spaces también trae su dotación de teoría. Todavía nos faltan todo lo que es la teoría de respaldos, recovery, ¿no? Y hasta ahí más o menos. ¿Qué nos falta de ver del curso? Nos falta ver toda la parte de Table Spaces, la parte de Data Files, administración de Table Spaces, administración de Data Files, que ahí hay un montón también de código de instrucciones, y la parte de respaldos recovery, que es con lo que normalmente hasta ahí llegamos, porque ya no aguantan más. ¿Ok? Y también la parte de respaldos, toda la parte de RMAN, por ejemplo, podríamos dedicar un semestre entero a ver puro RMAN para ser expertos en hacer backups y recovery. Ok, pero bueno. Entonces, todavía nos falta un ratito. Entonces, por eso les decía desde inicio de semestre, en esta asignatura tienen que estar estudiando todo el tiempo, ¿no? Casi les aseguro que ustedes estudian 1 o 2 días antes del examen. Si siguen haciendo eso, les va a costar trabajo, ¿no? Eso es un proceso de aprendizaje que tienen que empezar desde el primer día de clases. Repasar, jugar mucho con su base, consultar las vistas. No se conformen con lo que nada más se les pide en los ejercicios prácticos, sino que exploren las vistas, consulten la documentación, complementen con otras fuentes, ¿no? Para que poco a poco se vayan familiarizando. Si ustedes entienden bien los conceptos, realmente, pues no hay tanto que memorizar, ¿no? Por ejemplo, pues yo no me sé las vistas, ¿no? Con trabajos me acuerdo de una que otra vista, pero pues no me la sé. Realmente eso no importa, ¿no? El chiste es que se entiende el concepto en sí, no tanto que es que me tengo que aprender un montón de vistas, no, realmente no es la idea, ¿no? Bueno, entonces fíjense, por ejemplo, voy a crear una tabla. Por ejemplo, dejen mostrar primero qué tablas tengo aquí. Select Table Name. Sí se ve developer, ¿verdad? From User Tables. User Tables. Entonces, ahorita este usuario, vamos a ver qué tablas tiene. Por ejemplo, tiene estas tablas que fueron, este usuario es del usuario de su ejercicio práctico. ¿Ok? Entonces, podemos echar un vistazo a la vista de User Segments. Entonces puedo poner select asterisco from User Segments. Como estoy utilizando User Segments, me mostraría únicamente los segmentos de este usuario. Entonces, por ejemplo, más adelante vamos a ver que esto que dice bin son tablas que se han eliminado, pero que todavía su segmento se conserva. ¿Ok? Esto es para implementar algo que le llaman la papelera de reciclaje que veremos más adelante. Pero bueno, ahorita no se preocupen de estas tablas. Si no, vean, aquí están las mismas tablas que les comenté. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí me indica la información del segmento.
Me dice, por ejemplo, de entrada, pues el nombre del segmento, ¿no? El nombre del segmento concuerda con el nombre de la tabla. Las tablas no están particionadas, por eso aquí partition name está nulo. El tipo de segmento es una tabla. Vean, el tipo de administración ASSM. ¿Se acuerdan que este es qué? Administración automática, o sea, se hace uso de bitmaps. El table space donde están asignadas estas tablas. Y aquí este es lo que les decía. Esta columna bytes me puede servir me puede servir para hacer un estimado de cuánto espacio está ocupando la tabla. Aquí claramente podemos ver que random data es la tabla que tiene más espacio. E inclusive se ve luego, vean cuántas extensiones tiene esta tabla. Tiene 85 extensiones. ¿Ok? ¿Cuántos bloques? 14,336 bloques. Fíjense cuántos bloques tiene una sola tabla. Muchos bloques. ¿Ok? Entonces, si hacemos la conversión aquí a megas, pues ya nos podríamos dar una idea de cuánto espacio está ocupando la tabla, ¿no? Entonces, haciendo una consulta muy sencilla aquí, podríamos darnos una idea de cuánto espacio está ocupando cada una de las tablas. ¿Ok? Más otros parámetros, ¿no? Que trae aquí la tabla, pero bueno, estamos viendo lo más básico, ¿no? Lo mismo con las extensiones, por ejemplo, vamos a consultar esa. Si yo quisiera saber cuánto espacio está ocupando esta tabla, podríamos hacer algo así como select bytes y lo convertimos a megas para que lo entendamos mejor. Ok, vamos a ponerle mbs. Ok, from user segments, por ejemplo. User segments. Y aquí le pondríamos where. Nada más me interesa una tabla, entonces le pongo where segment name. Igual a, y la tabla le ponemos T03. Random data. Ok. Entonces, esta tabla tiene hasta ahorita 112 megas. O sea, 112 megas de datos tiene reservados, de los cuales puede que un buen porcentaje de estos datos ya están ocupados, ¿no? Pero puede que haya por ahí bloques que están reservados, pero no están del todo llenos, o a lo mejor hay unos cuantos bloques que están formateados, pero no tienen datos, ¿no? Pero en general esta aproximación es muy buena, ¿ok? Ya si quisiéramos ver a más detalle, ¿no? De, por ejemplo, decir, bueno, de estos 112 megas, ¿cuántos bloques están llenos? ¿Cuántos bloques tienen espacio? ¿Qué tendríamos que hacer? Ahí ya tendríamos que auxiliarnos de los procedimientos que les mostré aquí para obtener ya datos a un nivel más detalle de cómo se encuentran los bloques. Ya tendremos que utilizar estos procedimientos. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora si voy a crear una tabla que se llame, vamos a ponerle test, ¿no? No tengo una tabla que se llame test, entonces voy a crear algo muy sencillo. Create table test. Vamos a ponerle ID. No, vamos a ponerle str de una cadena. Por ejemplo, str, dice un varchar 2. No, es más, le voy a poner char, algo muy fácil. Ahorita les digo por qué char. De 1024. Y ya. ¿Ok? Se crea la tabla. ¿Qué creen que pase si hago la consulta de los segmentos? Vean que hago la consulta y la tabla test no está. ¿Por qué creen que no esté aquí la tabla test? ¿Por qué creen que no está aquí la tabla test? Porque no se le ha insertado nada. Es decir, para que la creación de la tabla sea rápida, cuando se crea una tabla no se reserva espacio. No genera espacio.
¿Ok? Entonces, eso nos permite que podemos, por ejemplo, crear un montón de tablas y el hecho de que una tabla exista no significa que ya estoy usando espacio en disco. Por default, la tabla no genera espacio. Pero, ¿qué pasa si utilizo la siguiente cláusula? Create table test 2. Vamos a poner igual str char de 1024, algo muy similar. Ok. Pero ahora le pongo algo así. Utilizo esta cláusula que aquí está, que me salté ahorita en el ejemplo, pero vean, le pongo segment creation defer. Ok. O segment creation immediate. Ok. Entonces dice aquí en el chat, si no se crea un segmento, ¿cómo se guarda la existencia de la tabla nueva? Se guarda nada más la definición de la tabla en user tables. Aquí sí va a estar, mira. En user segment no está, pero si hago la consulta en user tables, obviamente aquí sí me aparece test, pero todavía no tiene su segmento. O sea, la definición de la tabla ya existe, pero su segmento todavía no. ¿Sale? ¿Sí se entendió esa parte? Hasta que insertamos datos es en donde ya se crea su segmento. Pero ¿qué pasa si utilizo esta cláusula? Segment creation, puedo ponerle segment creation defer, que es el default, y segment creation immediate. O sea que si aquí le pongo segment creation immediate, segment creation immediate, ¿qué creen que va a pasar aquí? Si yo creo esta tabla con esta opción, su segmento se va a crear desde que la tabla se crea. Inclusive no sé si se dan cuenta que se está tardando un poquito. En el ejemplo anterior fue inmediata la creación. ¿Esto a qué se debe? A que la base está haciendo el reservado de espacio en disco. Ok, aquí sí ya se está creando su segmento y ahorita lo vamos a comprobar. Ok, entonces segment creation immediate provoca ahí sí que ya la tabla reserve espacio. Vamos a ver ahorita cuánto espacio reserva. Ok, entonces nada más que ahí termine. Y hacemos la consulta. Debería tardar menos. Bueno, como acabo de iniciar la instancia, también por eso tarda un poco. Cuando la instancia está recién iniciada, pues hay muchas cosas que se tienen que inicializar y por eso tarda un poco, ¿no? Bueno, ahora en lo que termina aquí de crearse, voy a ir realizando una primera inserción aquí en la otra tabla. Entonces, insert into test values. Values. Y voy a poner esta primera letra. Y ahorita les pregunto algo. Ya se creó la tabla. Si consultamos en user segments, vean que aparece ya test2. Test todavía no, porque todavía no inserto nada, pero test vean que ya tiene su segmento. Ahora vean que cuántas extensiones creen que reservó. Aquí lo pueden ver, una extensión. ¿De cuántos bloques? De 8 bloques. O sea, la tabla está completamente vacía, pero ya tiene 8 bloques reservados. ¿Ok? Si hacemos, por ejemplo, la consulta aquí en la otra tabla, que sería user extents, por ejemplo, podríamos consultarlo de la siguiente forma. Select asterisco from user extents where segment name igual a test2. ¿Ok? A segment, que es guión bajo, ¿no? Y vean aquí, obviamente hay una sola extensión. Empezamos con el ID 0, la extensión 0 de la tabla test2. ¿Ok? ¿Vale?
Me preguntan aquí cuándo conviene utilizar Segment Creation Immediate y Defer. Ajá, o depende depende, ¿qué dice? O depende del uso que se le quiera dar a la tabla. No, realmente la diferencia sería, normalmente se recomienda utilizar Defer. ¿Por qué? Porque cuando se implementa una base de datos, tú creas todas tus tablas, ¿no? Por ejemplo, tienes un nuevo proyecto, una aplicación, por ejemplo, ¿no? Un el sistema de inscripciones de la facultad, por ejemplo. Si tú utilizas Immediate, de entrada la creación de toda tu base se va a hacer un poco tardada porque cada tabla va a reservar espacio. Y hay veces que es una base, si son bases muy grandes, puede que necesites bastante espacio nada más para crear las tablas, porque cada tabla genera espacio. Entonces ahí puedes tener problemas porque tal vez no quieres reservar espacio desde que creas las tablas, sino que se vaya creando por demanda. Es como una máquina virtual, ¿no? Una máquina virtual, ya ven que están los discos dinámicos o el disco estático, que va creciendo la tabla conforme se va reservando, conforme se va necesitando. Entonces esa sería básicamente la desventaja. Si tú pones immediate, en ese momento vas a necesitar espacio en disco. Hay veces que se crean las tablas y puede que ni siquiera tengas espacio en disco, pero tu estructura ya está creada. O a lo mejor tienes muy poquito espacio, pero ya tienes tu base creada. Y poco a poco vas incrementando capacidad de almacenamiento, ¿no? Y no reservarlo desde un principio. Básicamente esa sería la diferencia. La otra es la velocidad, ¿no? Si quieres que tus tablas se generen así súper rápido, pues defer sería lo más adecuado. ¿Ok? Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa si inserto un nuevo registro aquí? ¿Ok? Si inserto un nuevo registro en la tabla test, como la tabla test no tiene ninguna extensión, aquí es donde se va a crear ya el segmento. Entonces inserto, ¿ok? Y ahora si consulto nuevamente en User Segments, vean que User Segments ya tiene su segmento, ¿ok? Porque ya insertamos un registro. Ahora pregunta, vean que estoy insertando aquí un solo carácter, pero en realidad, ¿cuánto espacio estaría ocupando este carácter? Porque vean que fue el tipo de dato, fue un char. ¿Cuánto pesaría este registro? Si fue un char. Ojo, no fue varchar. Fíjense. Vean la función que estoy usando. Length B, la B es de bytes. ¿Qué creen que me regrese esta consulta? ¿Ya vieron el resultado? Pero ¿qué pasa si pongo esto? Sin la B. Aquí sí que me va a regresar. Inclusive también lo mismo. Ven. ¿Por qué 1024 y no 1? A ver si les hace sentido esta otra instrucción. Select trim str. Con esta instrucción debería de quedarles claro. Bueno, pero me falta aquí el length. ¿Cuánto creen que me va a mostrar esta instrucción? Aquí sí va a mostrar 1. Este es un concepto que en teoría lo saben desde bases 1. ¿Nadie?
Aquí lo que comenta es, entonces siempre hace uso de todo el bloque, pero se rellena con espacios en blanco. Sí y no. Este comportamiento no tiene nada que ver con los bloques. Tiene que ver con el tipo de dato. Acuérdense cuál es la definición de del tipo de dato char. ¿Cuál es la definición de un char? Que si yo defino un carácter de 1024, de una longitud de 1024, si no ocupo los 1024, se rellena con espacios. Pero no tiene nada que ver con los bloques. Esa es la naturaleza de ese tipo de dato. Eso lo vimos desde bases 1 y lo comentamos. Cadenas de longitud fija, cadenas de longitud variable. Ok, pero seguramente pues ya no se acuerdan, ¿verdad? Ok. Sí quedó claro entonces la diferencia entre un char y un varchar. Y aquí utilicé un char deliberadamente para generar cada registro de la tabla test. Cada registro de la tabla test. Ok. Cuánto va a ocupar en disco. Si tenemos un char de 1024 y si nada más le pongo un carácter. Por eso es que aquí me reporta cuánto. En realidad hay 1024 caracteres, pero son espacios en blanco. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿cuántos registros creen que tendría que insertar aquí para provocar que se genere otra extensión? Voy a hacerlo con test. Ahorita, ¿cuántas extensiones tiene la tabla test? Tiene una. Pero si cada registro está ocupando 1024 bytes, más o menos, ¿qué les gusta? ¿Cuántos registros tendría que insertar para que se genere otra? Si le agrega una llave primaria a la tabla, ¿se vería el otro segmento? Ah, sí, esa es otra pregunta. Sí, también. Sí, habría dos. Lo voy a hacer rápido si quieren. Bueno, voy a hacer este ejercicio para que vean cómo ya casi se nos acaba la clase, entonces ahorita lo hago rápido. Fíjense, si yo hago otra inserción, ¿cuánto espacio en disco estaría ocupando si agrego otro registro a test? Con lo que acabamos de explicar. Ajá, ahí ya van 2048, o sea, van 2K, ¿no? ¿Están de acuerdo? Van 2K. Y si una extensión tiene 8K, ¿ok? ¿Cuánto mide cada extensión? ¿Se acuerdan? Fíjense, va de nuevo. Tiene 8 bloques. Son 8 bloques. Si multiplican 8 bloques por ¿cuánto mide cada bloque? Serían select 8 por 1024, ¿no? Cada extensión, más o menos, ¿cuántos bytes puede almacenar? 8192 bytes. Quiere decir que más o menos cuántos registros tendría que insertar aquí para acabarme la extensión. Aproximadamente unos 7 u 8 registros por ahí, ¿no? Entonces, fíjense, voy a insertar unos cuantos más, ¿ok? Para provocar que se genere otra extensión, ¿ok? Vuelvo a hacer la consulta en las extensiones. Aquí. Sigo teniendo una, todavía no me acabo, ¿no? En espacio, inserto otra. ¿Ok? Volvemos a checar. Sigo teniendo una. Inserto una quinta. ¿Ok? Vuelvo a checar. ¿Ok? Inserto una sexta. ¿Ok? Checamos. Una séptima. Y ahorita ya no la genera, ¿no? ¿Ok?
Otra más. Ok. Ja, todavía no, ya se me hicieron demasiadas. Test. Ya debí haber generado una nueva. Qué raro. Extend ID. Dice que si no llevo apenas un bloque. Bueno, es que son 1024, ¿verdad? Es que cada registro son 1024 bytes. Pues sí, ¿verdad? Tienes toda la razón. Son muchos más. Ja. Tendría que haberle puesto un tamaño más grande. Sí, ya me di cuenta de mi error. Tuve que haberle puesto más bien en lugar de 1024 porque son bytes. Apenas llevaría como un bloque. Tienes toda la razón. Sí, es cierto. Entonces necesité haberle puesto pues un tamaño más grande acá, ¿no? Bueno, ahorita lo corrijo. Entonces, para responder la otra pregunta que me hacían de qué pasa si le agrego una PK, fíjense, voy a hacer una tabla aquí, create table test 3, pero ahora le voy a poner una llave primaria. ID es un number y le pongo constraint, test 3 -pk, el nombre del segmento toma el nombre del constraint. Entonces le pongo constraint primary key. Ok. Y luego le agrego otra columna, por ejemplo, cualquier columna. str varchar 2 de 1, por ejemplo. Y con eso. Y vamos a ponerle segment creation para que se cree de una vez. Immediate. Ok. Entonces, ¿cuántos segmentos me va a crear esta tabla? Así como está, ¿cuántos segmentos debería de haberme generado? 2. Ok. Y aquí están, miren, test 3, que es el propio segmento de la tabla. Ok. Y el del índice de la PK, que toma el nombre del constraint. Y si se fijan, el tipo de segmento es ¿qué? Index. Ok. Entonces aquí ya están los dos segmentos asociados a la misma tabla. Ok. Que para la base de datos, pues son dos segmentos independientes realmente. Ok. Entonces ahí están, lo que también les había comentado. Y así, si le agregamos a la tabla un unique u otro índice, es más, si genero un índice non-unique aparte, a suponer que quiero indexar la columna str2, se va a crear otro segmento, ¿no? Create index, vamos a ponerle test 3 str y x on test 3 str. Ok, también se le va a crear su segmento. Ok, aquí está, test3 str y x de tipo index y así. Entonces ahí están los segmentos que se generan a partir de un objeto que requiere almacenar datos. Ok, bueno, aquí ya les quedé mal con este ejemplo, lo corrijo, pero bueno, aquí la idea es generar registros grandes. Tienes razón, aquí nada más, más bien cada registro mide un K, ¿no? Entonces, aquí apenas llevaría un bloque, entonces por eso no se generan más, ¿no? Porque cada registro son 1024 bytes, o sea, es un K, y un bloque son 8Ks. Entonces aquí apenas llevaría como un bloque, ¿no? Entonces por eso no se genera otro. Bueno, debía haberle puesto un tamaño más grande, pero bueno.
Ya se nos acabó la clase, entonces, pues hasta aquí le dejamos y pues estudienla y nos vemos el lunes para el examen. De todas formas, tienen ahí sus ejercicios prácticos, ¿no? Cualquier duda, pues envíala vía correo. ¿Vale? Ya no hicimos quiz, ya ni modo. Ya no nos dio tiempo. Ya los haremos luego, ¿no? Bueno. ¿Alguna otra cuestión? ¿Nada? Dale, cuídense entonces, nos vemos el lunes. Gracias, profesor. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos, buen día.